Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 22 de abril del 2026. El texto de hoy es Juan 10, versículo 11, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta es la reflexión. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje no son simplemente una metáfora pastoral, constituyen una de las declaraciones más profundas acerca de su identidad, su misión redentora y su relación con los suyos. Cuando Él dice, yo soy el buen pastor, está afirmando no solo su carácter, sino su exclusividad. No dice un buen pastor, sino el buen pastor, o sea, el único en esa condición y en esa cualidad. Cuando nosotros entendemos este principio, hay que cualificar y cuantificar. Cualificar es la condición de la calidad de su pastoreo y cuantificar es la cantidad también del amor que Él ha puesto para morir por nosotros y darnos vida. Esto lo distingue de todos los demás líderes espirituales, falsos guías y aún de los pastores humanos legítimos, colocándose en una categoría única y suprema. En el trasfondo bíblico, el concepto de pastor está profundamente arraigado. En el Antiguo Testamento, Jehová mismo es presentado como el pastor de Israel, en pasajes como el Salmo 23 y Ezequiel 34. Por lo tanto, al declararse como el buen pastor, Cristo está revelando claramente su naturaleza divina, mostrando que Él es Dios manifestado en carne. Aquí vemos el cumplimiento de las promesas del cuidado divino sobre su pueblo, como en el Salmo 23 y Ezequiel 34 que habíamos mencionado. Pero lo que define al buen pastor no es solamente su autoridad o posición, sino su acción. Su vida da por las ovejas. Aquí encontramos el corazón del Evangelio. Cristo no vino simplemente a enseñar ni a mejorar la condición moral del hombre. Vino a morir por nosotros en una cruz. Segunda de los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su muerte no fue accidental ni meramente ejemplar, sino voluntaria, sustitutiva y sacrificial. Él da su vida, lo cual implica entrega consciente, deliberada y amorosa. El contraste implícito en el contexto nos lo dice Juan 10 en los versos 12 y 13. Es el contraste con el asalariado, aquel que no es el pastor verdadero y que abandona a las ovejas en el peligro. Cristo, en cambio, no huye ante el lobo, sino que enfrenta la muerte por amor a las ovejas. Esto revela no solo su compromiso, sino el valor que Él otorga a cada creyente. Por eso en el texto dice en el verso 12 y 13, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Desde una perspectiva doctrinal cristocéntrica, esta verdad resalta varios aspectos fundamentales. Primero, la expiación sustitutiva. Cristo muere en lugar de las ovejas, como mencionamos, segunda de los Corintios 5:21. También, segundo, la seguridad en el cuidado del pastor, ¿verdad? No depende de la fuerza de la oveja, sino de la fidelidad del pastor. Como recordamos Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora bien, tercero, la relación personal. No es un cuidado distante, sino íntimo y sacrificial del pastor por sus ovejas. Cuarto, la iniciativa divina. No son las ovejas las que buscan al pastor primero, sino el pastor quien da su vida por ellas.
La palabra dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y además envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor del buen pastor no es abstracto, es un amor que sangra, que sufre, que se entrega hasta la muerte. Es un amor que no retrocede ante el costo. Y el costo de nuestra redención fue muy alto. La Biblia dice en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El precio fue muy alto, hermanos. La sangre preciosa de Cristo. En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahora tenemos un buen pastor. Hay una aplicación muy importante aquí. Este pasaje confronta directamente nuestra manera de entender la vida cristiana. Si Cristo es verdaderamente nuestro buen pastor, y aclaro, único y verdadero pastor, entonces nuestra vida debe de reflejar una dependencia total de Él, porque el Señor declara en el mismo contexto del pasaje, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Una oveja oye a su pastor. Primero debemos reconocer nuestra identidad como ovejas. La oveja es un animal dependiente, vulnerable y necesitado de guía constante. Dicho de una manera muy clara, diáfana, cristalina, una oveja no puede subsistir sin un pastor. Una oveja no vive sin el trabajo pastoral. Esto destruye cualquier idea de autosuficiencia espiritual. Que quede claro, hermanos. Somos seres dependientes. Por eso Jesús declaró en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos guiarnos solos. Necesitamos la dirección continua de nuestro pastor a través de su palabra, de nuestro Señor Jesucristo, ya que su palabra nos alimenta, como dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y Él es nuestro pastor, que nos guía y que nos lleva siempre a lugares delicados para hacernos descansar, y junto a aguas de reposo nos pastorea. Segundo, debemos descansar en la obra consumada de Cristo. Recuerda que Él ya dio su vida. No necesitamos añadir nada a ese sacrificio ni vivir bajo culpa constante como si su obra fuera insuficiente. La seguridad del creyente está en el sacrificio perfecto del pastor, no en el desempeño de la oveja. Tercero, este texto nos llama a discernir las voces que seguimos. Hay muchos asalariados en el mundo religioso, es una realidad. Voces que no están dispuestas a sacrificar nada por las ovejas que buscan beneficio propio. El verdadero creyente aprende a reconocer la voz del buen pastor en las Escrituras y a rechazar todo lo que no proviene de él. Cuarto, también implica una respuesta de amor y de entrega de la oveja a su pastor. Si el pastor dio su vida por nosotros, ¿cómo no rendir nuestra vida a Él? No como una obligación legalista, sino como una respuesta de gratitud y adoración. Siempre llévate este pensamiento. Si Cristo murió por nosotros, ¿cómo no vivir para Él? Nuestra exhortación es muy clara. Este pasaje nos lleva a una confrontación espiritual seria. ¿Estamos realmente viviendo bajo el pastoreo de Cristo? No basta con conocer doctrinas o participar en actividades religiosas. La pregunta es si estamos siguiendo al buen pastor en obediencia diaria y continua. Una oveja que no sigue al pastor está en peligro, aunque diga pertenecer al rebaño. Además, debemos examinar si estamos valorando el sacrificio de Cristo como se merece. Vivir en pecado deliberado, en indiferencia espiritual o frialdad hacia Dios es despreciar en la práctica el precio que el buen pastor pagó por nosotros. También es un llamado a confiar. Hay creyentes que viven con temor constante, como si el pastor pudiera abandonarlos. Pero el buen pastor no huye. Él no abandona a los suyos en medio del peligro. Su compromiso es total.
Por tanto, vuelve a escuchar su voz en la palabra. Sométete a su dirección sin reservas. Confía en su cuidado aún en medio de las pruebas. Vive agradecido por su sacrificio. No estás solo. Él siempre está a tu cuidado. Cristo no dio su vida para que vivamos una fe superficial, sino una relación profunda, dependiente y transformadora. Recuérdale la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre amado, mi Señor Jesucristo, mi buen pastor. Hoy reconozco la profundidad de tus palabras y la grandeza de tu amor. Gracias porque no solo me buscaste, sino que entregaste tu vida por mí. Gracias porque no huiste ante el peligro, sino que enfrentaste la cruz para salvarme. Perdóname por las veces que he querido caminar por mi cuenta, confiando en mi propio entendimiento y no en tu guía. Perdóname si he sido indiferente a tu sacrificio, viviendo sin valorar el precio que pagaste. Enséñame a escuchar tu voz con claridad, a seguirte con obediencia y a depender de ti en todo momento. Quita de mí todo orgullo espiritual y hazme sensible a tu dirección, Señor. Afirmo hoy con confianza en ti, en tu persona y en tu palabra que tú eres mi fiel pastor, que tú cuidas de mí, que tú nunca me has abandonado y nunca lo harás. Señor, ayúdame a vivir por fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ayúdame a vivir cada día bajo tu pastoreo con un corazón rendido, agradecido y dispuesto. Que mi vida refleje que pertenezco a tu rebaño y que todo lo que haga glorifique tu santo nombre. Te lo ruego en el nombre precioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.